Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí con Toño en el centro de la alcaldía de Tlalpan. Y el día de hoy él nos va a enseñar su técnica de lustrado. Buenas tardes, Toño. Buenas tardes. Hi everybody, today we are with Toño in the town center of Tlalpan town in Mexico City. And today Toño he tried to explain us his shoeshine technique. Por favor. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es proteger el calcetín, ¿sí? Poniéndoles estos protectores que nos van a ayudar a no manchar el calcetín. Excelente. ¿Sí? ¿Esos protectores los hacen, los compran? ¿O? Los hacemos con nuestro jabón que compramos de calabaza. Pues vienen botecitos de a kilo de plástico, entonces ya los desocupamos, les damos forma y hacemos eso, sí. Súper bien. Luego vamos a quitar el polvo que traen para proseguir con su lavada. Vamos a lavar el calzado para quitar residuos que haya de grasa anterior o incluso si le cayó algo, algún poco de comida o algo al zapato, pues con el jaboncito se lava. Vamos a lavarlo. Perfecto. Sí. Vamos a lavar esto bien con todo y la suela y vamos a secar inmediatamente. Que no se humedezca mucho el calzado para que no tengamos problema con el color que le vamos a poner, porque si no luego no se diferencia bien el color y podríamos cambiarle el tono al color. ¿Ya cuánto tiempo tienes dedicándote a esto, Toño? Pues yo ya voy a hacer 21 años ya dedicándome a la boleada. Empecé muy niño a bolear, pues soy una tercera generación de boleros, ¿no? Mi abuelo fue bolero, mi padre trabajó de esto 45 años, entonces yo aprendí muy niño, realmente era un niño cuando empecé a bolear. Okay. ¿Sí? Entonces mira, vamos a hacer lo mismo con el otro zapato. Y lo que vamos a hacer a continuación es, no sé si se nota aquí que hay un poquito de residuo de grasa. Sí. Esto es grasa anterior que no se pudo ir con la lavada. Lo que vamos a hacer es que con un poquito de gasolina blanca, tiene que ser gasolina blanca, ¿sí? Vamos a quitarle un poquito de esa grasita para que no se... En otros países se conoce como White Spirit o Mineral Spirit. No vayan a poner alguna otra cosa porque dañan el calzado. Sí, no le vayan a poner gasolina de auto, no, tiene que ser gasolina blanca. Okay. Un poquito, a lo mejor no se va a ir todo, pero sí le vamos a difuminar un poquito eso, ¿no? Vamos a darle al otro zapato también, bien, todo lo que es la parte de la piel. Una buena lavadita con gasolina blanca. Ejerciendo presión obviamente para quitar el exceso de la grasa que tenía. Y después cepillamos para quitar. Si quedó un poquito de jabón, es el cepillado. Súper. En este caso, por el tono de la piel del calzado, no voy a aplicar un tinte directamente, sino lo que voy a hacer es a mi crema de color café, que es más o menos del tono, vamos a ponerle, están acá, un poquito de carnauba, que es para que se suavice la piel, que la tinta no lo endurezca. Vamos a revolver la cremita con la carnauba, ¿sí? Que quede un poquito espeso.
A veces me dicen que si es mole cuando aplico esto, ¿no? Ah, le voy a poner mole. No, no es mole. Es crema y luego vamos a ponerle un poquito de tinte para que se fije el colorcito. Definitivamente esto es un arte. Entonces, esto es por el tono del zapato, ¿no? Si fuera un café un poquito más encendido, entonces va la tinta directamente, sin la crema. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicarlo de manera uniforme y pues rápida, ¿sí? A todo el calzado, de una manera suave para que no rayemos que no arrastre mucho el material y no quede rayado, ¿no? Que absorba uniformemente. Vamos a hacer lo mismo con el otro calzado, igual. Eso es, no importa si le damos aquí a la fibra, realmente es cremita con carnauba, eso pues va a ayudar a que no esté tan bien tan reseca esa parte. Porque esto lo absorbe bien el calzado, no queda encima, sino lo absorbe. Vamos a continuación a aplicar la grasa. Esta es una grasa neutra que es la que le va a dar, no le va a dar color ni la va a humectar, más bien va a quedar encima para darle la apariencia brillosa. La grasa es el brillo, lo que se conoce como el brillo, ¿no? Entonces vamos a aplicar la grasa o brillo, igual de manera suave para que no arrastremos el material. Y vamos a empezar el cepillado. Bueno, aquí podemos pues distinguir las etapas de la boleada, ¿no? Digamos que una primera etapa se trata de la limpieza del calzado, que viene siendo lo que fue la primera sacudida con el cepillo, la lavada y la limpieza con la gasolina blanca. Después viene lo que es el color y la humectación, que para eso es la tinta y la crema y la carnauba, que juntas pues le damos color y humectación al calzado. Y ahorita estamos, digamos, en la tercera etapa o última etapa, que es el brillo, ¿no? Aquí es donde nos vamos a detener más tiempo porque, pues como decía mi padre, para darle brillo se necesita mucho cepillo, o sea, mucho trabajo en cepillo y el trapo, ¿no? Que pues es lo que le va a dar el brillo ya más intenso, ¿no? Entonces vamos a cepillar hasta que nos dé un brillo uniforme y después aplicar un poco más de grasa, pero ya no basta, o sea, ya no va a ser tanto como lo hicimos con la brocha, sino lo vamos a hacer con la mano, igual de una manera muy suave para que no arrastremos el material que ya aplicamos. El cepillado también pues es casi por encimita, ¿no? Para que el cepillo no se quede con la grasa que le acabamos de aplicar. Vamos a aplicar otra mano. Ahora sí que una mano de grasa, ¿sí? Lo hacemos con la mano. También se puede hacer con una franelita, pero pues yo siento que se desperdicia mucho material con la franela, ¿no? La franela pues absorbe el material, entonces
para no desperdiciar, pues lo hacemos con la mano. Además de que queda más repartido, queda mejor. Y como es una capa ya más ligera, pues podemos ver que queda mejorcito con la mano. Vamos a cepillar. Cepillar. El secreto es que el cepillado pues sea suave, ¿no? Para que brille, porque si no, los opacamos. Si cepillamos y presionamos mucho el cepillo, opacamos el calzado y hay que volver a aplicar grasa. Vamos a cepillar otra vez aquí. Un buen cepillado a todo el calzado, sin olvidar esta parte de atrás, que a veces como no la vemos, pues a veces se puede olvidar, ¿no? Que hay que cepillar ahí atrás. Cepillamos de este lado. Wow. Otra manita solo en la punta, aquí donde quiebra el zapato con la pisada. Es importante que le pongamos bastantito y quede bien protegido. Aquí lo vamos a hacer así de manera rápida y cepillamos. Cepillamos. Mucho cepillo, es importante. Aquí, dependiendo del color del calzado, pues es el cepillo que vamos a ocupar, ¿no? El tamaño no, en sí el tamaño del cepillo debe de ser con el que mejor nos acomodemos. Ya depende de cada mano, ¿no? Del tamaño de la mano de aquel que esté dando la grasa, pues es del tamaño del cepillo. Pues siempre ocupar el color de cepillo que es propio para ese color de zapato, porque si no se raya el zapato, se mancha. No mezclarlos. No mezclarlos, miren, si se dan cuenta, pues aquí estamos usando, este es el del café común y este es el de café clarito. Hay una diferencia, ¿no? En el cepillo, entonces así cuidamos el color, el tono, que es muy importante cuidar el tono, ¿no? Compramos un zapato y nos gusta el tono del zapato, pues hay que conservar ese tono, ¿no? Es importante, cuidamos mucho el tono del color del zapato, porque eso ya nos da pues una buena reputación entre los boleros, ¿no? Cuidar el tono. Fíjate que eso que mencionas es bien importante, pues vamos, al igual que cualquier otro trabajo en oficio de calzado, depende mucho de la reputación que te formes. Y aquí, si tienes una buena reputación, pues obviamente vas a tener muchos clientes. Sí. Si no tienes buena reputación, los clientes van a ser pues menos, obviamente. Y Así es. No es exclusivo de la ciudad de calzado, yo creo que es en todos los trabajos. Así es, aquí en el centro de Tlalpan nos buscan mucho, sobre todo porque dicen, es que ustedes tienen y bolean de todos los colores, ¿no? Ajá. Y pues precisamente nos han distinguido aquí en el centro de Tlalpan por tener muchos colores. Te boleamos desde un zapato color gris, color verde, azul, miel, cafés, pues todos los tonos de cafés que quieras traer, los tenemos, ¿no? Y pues el color negro, ¿no? Entonces, aquí no decimos, ¿sabe qué, jefe? No tengo para ese color, ¿no? Aquí te boleamos, ahora sí que del color que traigas, boleamos el calzado. Súper bien. Entonces, pues mucha gente nos busca por eso, ¿no? Y todavía pues conservar el tono que te gusta a ti como cliente, pues eso todavía nos añade más clientela, ¿no? Se agradece, sí, siempre se agradece. Entonces siempre, sí es como que seguir esos 3 niveles que les explicaba en una boleada es importante. Limpieza, color y humectación y el brillo, ¿no?
aunque a veces es distinto dependiendo del tipo de piel, pero siempre deben de ir esas 3 etapas, ¿no? Entonces mira, aquí estamos dándole mucho cepillo, grasita, y lo que vamos a hacer a continuación, aquí ya hay un tope de brillo. Si yo sigo dándole con el cepillo, pues ya no va a salir más brillo. Entonces lo que vamos a hacer es una técnica de la casa, ¿no? Que lo que vamos a hacer es agarrar una vendita, que está, precisamente esta venda la ocupamos solamente para esto. Vamos a aplicar un poquito de grasa en la punta, ¿sí? Y sin cepillar vamos a pasar el trapo. Este trapo lo que va a hacer es que va a fijar muy bien la grasa encima del calzado, o sea, esa grasa va a quedar ahí ya más fija. Vamos a darle duro para que se fije bien, incluso con unos como golpeteos hacia abajo para que entre bien aquí donde quiebra al pisar. Aquí se nota, para que ahí se fije bien la grasita, y ustedes van a empezar a notar que empieza a verse más brillo, ¿no? Igual de este lado, lo mismo. No con mucha fuerza, porque si no podemos rayar la piel, se puede marcar con el trapo. Solamente lo necesario que corra la venda. Ahora vamos a añadir otro poquito aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Y cepillamos, nuevamente vamos a cepillar, que no nos quede ahí un residuo donde no haya entrado la venda y se vaya a hacer blanquísimo. Entonces vamos a cepillar. ¿Sí? Ya aquí ya se ve un brillo ya mayor al que teníamos con el puro cepillado. Vamos a hacer lo mismo con la grasita. Otra vez vamos a aplicar grasita y vamos a pasarle la venda de manera rápida. Con pequeños golpeteos hacia adentro con la venda para que se fije bien la grasita. Se pueden escuchar ahí los golpeteos. Y vamos a pasarle el cepillo nuevamente. ¿Sí? Aquí ya tenemos un poco más de brillo. Parece ser suficiente ahí con la grasa. Ahorita vamos a trabajar las vendas. Hay vendas que ocupamos para distintas cosas. Esta venda es para fijar la grasa, fijar las capitas de grasa que van en la punta. ¿Sí? Vamos a utilizar otra venda para darle ya un brillo uniforme al resto del calzado. Aquí la diferencia de las vendas no es en sí el material. Pueden ser del mismo material las vendas, ¿sí? Pero es el uso, ¿no? Pero es para lo que lo vamos a ocupar. Esta únicamente para fijar la grasa y esta para darle un brillo a todo el zapato. Ya no aplicamos grasa, solo calentamos la piel del zapato con la venda. De manera rápida, muy suave, sin apretar hacia abajo para que no opaquemos el zapato. Así vamos a darle bastante. Se empieza a ver más brillo. Y pasamos a la parte de atrás. Que no se nos olvide aquí atrás porque normalmente como no lo vemos se olvida, ¿no? Entonces vamos a darle aquí atrás.
a los costados, aquí el otro costado, de esta manera. Entre la venda, más aquí atrás otra vez. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Y vamos. Es importante que tengamos especial cuidado aquí donde quiebra, que entre bien la venda ahí, para que no se vea partido. ¿Sí? Quitamos, luego la parte de atrás. Ok, terminamos con esta venda. Vamos a utilizar esta, también es para el brillo, está un poco más limpia. Esta venda, con esta que es más delgadita, incluso se puede reconocer un clásico rechinido de zapatos, ¿no? Fíjate que eso es como el distintivo de aquí, de todos los sedes de calzado de México, o de la mayoría, ese rechinido. Hace unos años, cuando la gente se venía a bolear los zapatos, si te decía el cliente, si no rechina no te pago la boleada, ¿no? Entonces era muy común que los boleros pues aprendieran esa técnica de rechinido. Ahora ya casi no se pide, ¿no? Ya se ha perdido mucho, pero con los boleros de antaño pues sí, era un clásico, ¿no? Reconocer un sonido de la Ciudad de México de rechinidos de zapatos. Sí, esta venda me sirve para esto, es una venda más delgada. Vamos a darle un poquito más de cepillo. Sí. Ahí sí no les puedo enseñar el rechinido porque pues es práctica, ¿no? Práctica, entonces lo va uno adquiriendo. De hecho hay compañeros que nunca pudieron aprender a rechinar los zapatos, pero aprendieron a hacerlo con la boca, ¿no? Porque el chiste era que rechinara, ¿no? Entonces, incluso eso quedó documentado en algunas películas, ¿no? Donde el rechinido lo hacían con la boca porque si no, no pagaban, ¿no? Tenía que rechinar a fuerzas, entonces... Rechinido pirata. Era un rechinido, pues, con la boca. Yo en lo particular nunca pude hacerlo con la boca, pero sí con el trapo, ¿no? Vamos a pasar nuestra última venda. Esta es una venda que pues prácticamente es la que le vamos a dar al final. Es para un brillo más, un poquito más intenso del que ya tiene. Y esto lo vamos a hacer todavía más suave, rápido, pero con mucha suavidad, sin presionar nada el zapato para que brille. Tiene que ser muy superficial. ¿Sí? Ya volvió a cambiar el brillo que tenía, podemos ver la diferencia, ¿no? Entonces esto es así, esto ya nada más sería para la punta. Hacerlo aquí también.
Claro, ahorita está nublado, ¿no? Pero si hubiera sol, no, hombre, estarían como espejo. No, sí, sí se ve. Vamos a trabajar el trapo, como decía mi padre, cepillo y trapo para que brille. Podríamos estar aquí media hora, y sale brillo, entonces, pero tendríamos que cobrar por tiempo, entonces mejor así, ¿no? Okay. Entonces vamos a darle aquí con el mismo trapo en las orillas. Y lo que sigue a continuación, aquí como la suela es de otro color, pues vamos a aplicar un tinte en la suela de color negro, ¿sí? Con una brochita que es de pura tinta. Vamos a aplicar. Suave. ¿Sí? Cuidando que no pasemos a la parte café. Eso es importante también porque esos detallitos el cliente pues se da cuenta, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho el pulso aquí. Aplicar hasta que se vea de manera uniforme la tinta, porque muchas veces no colorea, ¿no? De igual forma en la suela. Entonces hay que aplicar una o dos veces que quede bien cubierta la suela. ¿Sí? Y nos vamos a levantar para aplicar acá atrás. Así es. Aplicar con cuidado. Eso es. Luego el otro zapato, lo mismo, hacemos lo mismo con el otro zapato. Vamos a acomodarnos. Tiene uno que controlar aquí los nervios porque si no nos traicionan. ¿Sí? Con suavidad. Que corra la brocha. Vamos a levantar la parte de atrás. Y quede bien coloreado. Así es. Vamos a cepillar con nuestro cepillo negro la suela. Sin pasarnos a lo café, si no se mancha lo café. Sí, vamos a cepillar. Si se dan cuenta, lo estoy haciendo con la parte de arriba del cepillo para no pasar arriba, así con la puntita, con la orilla, para no subir a lo café. Atrás también. Y el que sigue también. Eso es. Atrás. Así. Y bueno, ya cuando estamos en este punto, vamos a, ya que quedó bien cepillada la suela, vamos a retirar los protectores. Y también hay otra clásica, ¿no? Que como normalmente entregábamos una revista o un periódico para que leyera el cliente en lo que le boleábamos sus zapatos, a veces no nos ponía atención y entonces le dábamos un golpeteo aquí en la punta y ya esa era señal de que ya habíamos terminado la boleada, ¿no? Entonces, listo. Excelente, Toño. Ya quedaron. Una explicación muy detallada. Esto definitivamente es un arte. Sigo convencido que esto es arte. Te agradezco mucho que hayas compartido tu tiempo, tu experiencia y sobre todo tus conocimientos. Hombre, gracias a ti por difundir nuestro trabajo, ¿no? ¿Dónde estás ubicado, Toño? Nada más. Estamos aquí en Plaza de la Constitución, sin número, Colonia Centro de Tlalpan, en la Alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. ¿En qué horario te encuentras? Estamos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es nuestro horario de trabajo. Bueno, ya saben, si quieren un excelente servicio aquí con Toño, van a encontrarlo definitivamente, ampliamente recomendado. Muchas gracias, Toño. Gracias a ti.